Hola, bueno, soy Jesús Molina. Vamos a hablar de ensayos no destructivos, especialmente del ensayo de partículas magnetizantes. Este ensayo, como definición, podríamos decir que con este ensayo podríamos observar dentro de materiales magnetizables como el níquel, el hierro, el cobalto. Una vez que magnetizamos ese material, obviamente con algunos elementos que a brevedad lo iremos comentando, podemos decir si ese material tiene grietas o está dañado. Lo podríamos decir por consecuencia de la magnetización que nos dice, bueno, estas partículas se magnetizan y nos dicen si tiene una grieta, bueno, si hay una discontinuidad básicamente en el material. Bueno, vamos a hablar ahora sobre el método de realización del ensayo este. Este ensayo tiene dos tipos o dos métodos, podríamos decir, para llevar a cabo. El primero es por partículas secas y el otro es por partículas húmedas. Bueno, las partículas secas básicamente son aquellas en las que tienen propiedades magnetizantes. Bueno, algunas ventajas de utilizar partículas secas es que son excelentes para detectar discontinuidades superficiales. Podemos decir también que es fácil para usarlo en una inspección de objetos grandes portátiles, en piezas muy grandes. Después podríamos decir que es adecuado para la inspección sobre superficie rugosa, en materiales donde la soldadura, por ejemplo, como yo dije al principio, en una soldadura a veces eh, queda mucha rugosidad por el formato, o sea, por la forma en la que se suelda. Después, las partículas tienen una alta resistencia a calor, por lo que pueden utilizarse a temperatura hasta 315 grados Celsius. Son fáciles de usar en inspecciones en campos con equipos portátiles y tienen una buena movilidad con respecto a cuando se usa corriente alterna. Este ensayo por partículas secas no es tan sucio, o sea, no es de tanto manchar el lugar de donde se hace el ensayo. Y bueno, el equipo utilizado es menos costoso. Bueno, este ensayo también tiene algunas ventajas. Una de las ventajas es que cuando se aplica las partículas secas y no las húmedas, las partículas secas son un poco más lentas cuando nos referimos, o sea, cuando queremos aplicarlo en elementos o piezas muy chiquitas. Son también muy difíciles de adaptar en sistemas mecanizados. También para grietas muy profundas no es tan sensible como el método húmedo, o sea, de partículas húmedas. Bueno, las partículas húmedas pueden ser en forma de pasta, polvo o concentrados. Bueno, cuando utilizamos las partículas húmedas en forma de pasta, estas partículas magnéticas deben ser disueltas en aceite para conseguir el tamaño y consistencia adecuada que se necesita. Bueno, las partículas húmedas de polvo, con el uso del agua como vehículo, las partículas en forma de pasta son más difíciles de dispersar, por lo que actualmente las partículas son producidas en forma de un polvo concentrado seco, que puede ser para suspensiones en aceite o en agua. Y bueno, como también les dije, esto no hace falta utilizarlas previamente con un concentrado, porque al ser polvo es muy parecido a lo que serían las partículas secas. Bueno, en las partículas con concentrado podemos decir que son recubiertas con un agente humectante, que puede ser no, puede ser un tipo de detergente. También podemos decir que los concentrados de partículas son diseñados para utilizarse en agua. Y bueno, las partículas utilizadas en el método húmedo pueden ser de diferente color, como rojo, negro o fluorescentes, o sea, verde o amarillo. Bueno, algunas ventajas sobre las partículas húmedas
es que es mucho más sensible para grietas de superficies finas y muy poco profundas. Las partículas magnéticas cubren rápidamente toda la superficie de la pieza en forma irregular, grandes o pequeñas. Otra ventaja es que es el método más rápido para, por ejemplo, o para un lote. Un lote nos hago referencia a si tenemos 50 piezas para hacer el ensayo. Bueno, es el método más rápido para hacer esto. Otra ventaja es que tienen excelente movilidad las partículas en líquido de suspensión. Bueno, alguna de las desventajas de este método es que no es capaz de detectar discontinuidades superficiales. Bueno, como también dijimos que las partículas secas eran limpias, bueno, esto es lo contrario. O sea que esto es muy sucio, hacer el ensayo provoca suciedad si no se logra que las partículas vuelvan. Bueno, otra desventaja es que cuando queremos limpiar la pieza, por ejemplo, que se está ensayando, es un poco engorroso porque no es fácil de sacar, como dijimos. Al ser más sucio, al tener, por ejemplo, en algunos casos, no solamente polvo, sino que pasta o lo que estuvimos hablando recién, cuando queremos sacarlos, se vuelve más engorroso sacarlo y termina siendo más, por eso también termina siendo más tardío el ensayo. Bueno, ahora les voy a comentar un poco de algunas partículas que se utilizan para llevar a cabo estos ensayos de partículas magnetizantes. Algunas partículas son visibles, algunas partículas son no fluorescentes, son contrastantes o coloreadas. Esa por una parte. Y después tenemos otras partículas que son las fluorescentes. Hola, soy Ezequiel Rueda. Vamos a hablar sobre ensayo de materiales no destructivos. Me toca la parte de partículas magnetizantes. La normalización. Existen algunas normas que rigen el dicho ensayo para que cumpla ciertos parámetros. Entonces, algunas normas vigentes las voy a decir, como la ISO 901, que se basa en la gestión de calidad, que asegura que cumplan los requisitos dicho material. También está la ISO 14001, que es una norma de gestión ambiental, más que nada, que considera el impacto que tiene sobre el ambiente ese dicho ensayo. También tengo la ISO, no importa, que cumplen la normativa que debe cumplir el personal, más que nada, que debe regir y más que nada por seguridad. También existe una normalización en la que debe cumplir el personal para dicho ensayo, que es la UNE 9712. Y se basa en eso más que nada. También existe la normalización ISO 14001, que es la norma de gestión ambiental que considera los impactos más que nada o la producción de los materiales. También existe, que vamos a dar por concluido con esta última norma, así no se hace tan largo el video, que es la ISO 45001, que es la norma de gestión y seguridad más que nada para los materiales, que dicho material no presente riesgo sobre los trabajadores. Y bueno, con eso concluyo lo que es las normalizaciones vigentes que se deben utilizar. Otro de los ítems importantes que debemos realizar es el manejo de equipos, utilizar el equipo adecuado más que nada y tener precauciones de lo que vamos a manipular. Y por último, que me parece demasiado importante este ítem, es la manipulación de productos químicos, seguir las instrucciones del fabricante y saber que cada químico va en un almacenamiento o en un recipiente adecuado. Bueno, con esto concluyo y puede ser que les sirva para la vida y para sus trabajos. Bueno, ahora voy a hablar sobre algunas medidas de seguridad que debemos tomar más que nada para los ensayos no destructivos. Bueno, una de ellas o un ítem que voy a nombrar es la protección ocular. Sabemos que en este ensayo se usan muchas partículas magnetizantes y también podemos recibir mucha luz de ultravioleta.
El próximo ítem es la protección respiratoria. Sabemos que tenemos que utilizar mascarillas para evitar la absorción de cualquier polvillo o partícula. También una de las siguientes medidas que debemos tomar para realizar estos ensayos es la ventilación. Esta me parece una medida muy importante en el sentido de que nunca le damos la demasiada importancia que se debe tomar para esto. Sabemos que en un lugar, o más que nada en un espacio cerrado, las partículas giran hacia nuestro entorno, así que nada, preocupémonos más que nada por la ventilación. Hola, mi nombre es Iván Caramasa, yo le vengo a hablar sobre el procedimiento de partículas magnetizables. Este ensayo consta principalmente de detectar discontinuidades en materiales ferromagnéticos. Tenemos que tener en cuenta los materiales, y estos materiales principalmente empezaríamos con la pieza a inspeccionar, que es lo más importante. Después limpiadores y secantes, equipos de magnetización, que puede ser el yugo o bobina. Después partículas magnéticas, que pueden ser secas o húmedas. Después fuente de luz y desmagnetizador. Ahora empezaré a explicar el procedimiento, que principalmente empezaríamos por la preparación de la pieza, que nos indica es limpiar exhaustivamente la superficie a inspeccionar y secar completamente la pieza. Luego magnetizaremos, que es la aplicación de un campo magnético a la pieza utilizando el equipo adecuado. La dirección del campo magnético debe ser perpendicular a la dirección de posibles discontinuidades. Una vez realizado el campo magnético, procederemos a la aplicación de partículas. ¿Qué queremos decir con esto? Que es aplicar las partículas magnéticas sobre la superficie magnetizada de manera uniforme. Dejar actuar el tiempo suficiente para que la partícula se adhiera a las discontinuidades. Luego comenzaremos a la inspección, que es examinar cuidadosamente la superficie en busca de indicaciones. ¿Qué nos referimos con eso? Es a la acumulación de partículas. Utilizar una fuente de luz adecuada para mejorar la visibilidad. Y después, una vez realizado todo ese procedimiento, procederemos a la desmagnetización, que es eliminar el campo magnético residual de la pieza. Y luego, lo más importante de todo, es llevar un registro, que es la documentación de los resultados, incluyendo fotografías de las indicaciones del procedimiento. Luego, para tener en consideración algunas precauciones que conllevan al ensayo, que es utilizar el equipo de protección personal, calibrar los equipos periódicamente y seguir las normas y estándares aplicables. La elección del método de magnetización y el tipo de partículas dependerá de la geometría de la pieza y del tipo de discontinuidad a detectar. Para una mayor precisión se recomienda ver la norma ASTM E125. ¿Qué nos dice esta norma? Es una herramienta invaluable para los inspectores que utilizan el método de partículas magnéticas, ya que les permite realizar una evaluación precisa y objetiva de las discontinuidades encontradas en fundiciones ferrosas. Para poder realizar el ensayo de partículas magnetizantes vamos a necesitar ciertos consumibles. Estos consumibles son partículas magnetizantes, que son partículas secas, y partículas en suspensión líquida. Vamos a necesitar también un líquido portador, que puede ser portador a base de agua y portador a base de aceite. También necesitaremos un agente humectante y, en casos muy especiales, en caso que se lo requiera, vamos a necesitar un revelador. Hola, soy Estefe Luciano, alumno del Instituto Tecnológico Universitario de la Universidad Nacional de Cuyo, de la carrera de Mantenimiento de Instalaciones Industriales, y les voy a hablar un poco sobre los tanques de inmersión y algunos equipos que se utilizan para detectar las fallas. Un tanque de inmersión es una pileta completamente llena de líquidos con partículas magnetizables suspendidas dentro de él.
Ahora vamos a hablar de lo que serían los equipos de inspección y detección. Primero vamos a empezar con lo que sería la luz ultravioleta. Mediante luz ultravioleta y partículas de color fluorescente, podemos detectar de manera más sencilla las fallas que pueden haber en lo que sería el objeto que estamos estudiando. Lámparas de luz visible. Estas lámparas se utilizan para inspeccionar las fallas, más que nada en las superficies de los objetos que nosotros vamos a utilizar. Como decimos, es visible. Por ende, cuando nosotros alumbramos con esta lámpara, podemos detectar de mejor manera las fallas que hay en este objeto. Microscopios y cámaras de inspección. Estos aparatos se utilizan cuando se necesita ver más a detalle las fallas que hay en un objeto. En este caso se utiliza más que nada para cuando hay detalles o discontinuidades más críticas. Ahora vamos a hablar de los equipos de medición y de control. El primero que vamos a tocar o ver serían los medidores de la intensidad de los campos magnéticos. Esto nos permite tener un buen control de nuestro campo magnético, ya que es súper importante a la hora de magnetizar lo que serían las partículas. Si no tenemos un buen campo magnético, no vamos a poder tener una buena lectura de las desigualdades o errores que hay en la pieza. Ahora vamos a hablar de los equipos de registro y documentación. Estos son sistemas que registran los resultados de la inspección y permiten la documentación adecuada para el control de calidad. Esto nos permite tener un registro de todos los estudios que se hacen, errores y demás, y poder tener un control de calidad y poder prevenir o estudiar demás casos que se puedan presentar. En el ensayo de partículas magnetizantes tenemos varios factores ambientales que pueden influir en los resultados de nuestro ensayo. Algunos de estos son la temperatura, la humedad, la presión, la contaminación y las propiedades del medio. La temperatura nos va a afectar la magnetización de las partículas y la viscosidad del medio en el cual se van a dispersar. La humedad va a alterar las propiedades de las partículas y la interacción que hay entre ellas. Después tenemos la presión, que un cambio de presión puede afectar la densidad y la distribución de las partículas magnetizadas, partículas magnetizadas, está bien. ¿Qué más? La contaminación, eso es algo importante también, ya que la presencia de contaminantes en el entorno que vamos a ensayar puede llegar a interferir con la interpretación de resultados, nos va a arrojar unos resultados que no van a ser correctos. Y va a afectar la calidad de las partículas también. Y después, algo muy importante son las propiedades del medio, ya que la naturaleza del medio, del líquido o del polvo, donde se van a dispersar las partículas, también juega un papel muy importante en la eficacia del ensayo.